Buenas tardes, ¿cómo están? Para ir comprobando, ¿pueden escucharme bien? ¿Pueden ver bien la pantalla? Se escucha y se ve perfecto, Ignacio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esperamos unos 5 minutitos y ya damos inicio a la tutoría. Bueno, buenas tardes para quienes se fueron sumando. Estamos esperando unos 2 minutitos más y ya comenzamos con la tutoría.
Bueno, de nuevo buenas tardes para quienes se fueron sumando. Damos inicio con la tutoría del trabajo práctico número 3. Antes de ver la presentación, por ahí vamos a hacer un repasito de lo que se pide para el trabajo. Algo siempre muy importante y a tener en cuenta es que lean detenidamente el enunciado, que cualquier duda que tengan con respecto a interpretaciones, a qué se espera, a qué se pida, lo pregunten, lo consulten a través de la mensajería, de los foros. Es importante que aborden el trabajo con total claridad sobre el enunciado. Entonces, han estado haciéndome preguntas también con respecto a si empezar con una situación problemática nueva, con un proyecto nuevo, seguir trabajando con el del trabajo práctico anterior o del uno. Y la idea, y yo siempre recomiendo que continúen con el trabajo práctico que ya vienen desarrollando desde el 2 o del uno, mejor dicho, porque es también una buena instancia de aprendizaje esto de ir corrigiendo, mejorando, refactorizando un proyecto. A medida que lo van avanzando, se van a ir dando cuenta de cosas que pueden ir mejorando, pueden ir corrigiendo. Así que no, no es una mala idea continuar. Aparte, también los va a ayudar mucho a ahorrar mucho trabajo, a reutilizar lo que ya construyeron y no tener que empezar de cero. Así que si bien pueden elegir una nueva situación problemática, yo por ahí la recomendación que les hago es que trabajen con lo que ya vienen avanzando. En esta sección del enunciado es donde se listan los temas que tienen que estar cubiertos y esto es importante que cada uno de los temas de la lista que está acá se aborde, que tenga herencia, que haya una redefinición de métodos, clases abstractas, organización en paquetes y subpaquetes, eh, utilizar los modificadores de acceso, atributos estáticos y de clase y arreglos o array list. Más que arreglos, yo los recomiendo que vayan directamente por las array list. La gran mayoría ya los han usado en el trabajo práctico 2, por lo tanto creo que no van a tener grandes problemas con eso. Sí vi que varios usaron mapas y por ahí es más recomendable usar listas porque son un poco, bueno, más directas, son más fáciles de gestionar, de entender. Así que por ahí solo pueden rever un poco los que hayan ido por esa opción. Y después siempre tengan en cuenta de no restarle importancia al documento, al informe. Yo siempre remarco que es importante que no solo esté correcto desde el contenido, sino también desde lo estético. Yo creo que a esta altura y en una carrera universitaria es esperable que puedan presentar un buen informe desde lo estético, pero también desde el contenido. En lo estético me refiero a una buena carátula, eh, el texto bien justificado, con sangrías, con encabezado y pie de página. Con respecto al contenido, diferentes secciones bien organizadas, fácilmente identificables y que cada una tenga una razón de ser. Y acá en el contenido, si bien es un poco libre también como el que hablamos en el trabajo anterior, tienen que cumplir algunos requisitos, que es lo de detallar un poco cómo utilizaron cada uno de los conceptos que están listados acá, pero no a través de definiciones, sino de apreciaciones personales, justificaciones que ustedes crean pertinentes para que nosotros podamos entender o evaluar cómo y por qué, sobre todo, utilizaron esos conceptos y qué beneficios les dio utilizarlos, por ejemplo. Después también, como les comentaba, pueden utilizar una especie de bitácora donde cuenten todo lo que crean que está bueno aclarar o que le sume al trabajo que presentaron. Algo que suelen hacer muchos es copiar código dentro del informe o contar o describir cosas que yo ya puedo ver directamente implementadas en el código. Entonces no tiene mucho sentido que ustedes copien y peguen una clase
en el informe porque queda un poco redundante. La idea es que el informe sea un anexo y algo que le sume valor al proyecto que ustedes construyeron. Y también préstenle un poco de atención a la rúbrica. Acá es donde se va a evaluar lo que les comentaba en cuanto a la descripción de los conceptos aplicados. En cuanto al formato del entregable, es lo que se evalúa en esto de el diseño estético del documento, el contenido y todo ese conjunto que hacen a que tenga una buena calidad ese documento. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? De nuevo, cualquier duda, pregunta que surja cuando estén leyendo el enunciado, no duden en escribir, en preguntar para poder ir aclarándolas. Y ahora sí vamos a empezar con una pequeña introducción teórica sobre los conceptos, a charlar un poquitito sobre eso y después pasar a una demostración más práctica de estos conceptos aplicados en un proyecto que seguramente los va a guiar un poco en la implementación de los mismos. Dentro de Java tenemos, y mejor dicho, dentro del paradigma de programación orientada a objetos, tenemos lo que se conocen como modificadores de acceso que nos permiten hacer que un elemento de la clase, ya sea un método o un atributo, sea público o privado, sea visible o no para el resto de los objetos con los cuales convive ese mismo objeto. Y de esta forma, dependiendo de eh, esa visibilidad que nosotros querramos darle a ese miembro de la clase, podemos hacerlo público o privado. Todos los métodos o atributos públicos serán visibles y accesibles por cualquier objeto con el cual interactúe, y los privados serán solamente visibles dentro de la misma clase. Si yo tengo un atributo público, cualquier otro objeto lo va a poder modificar, y si tengo un método eh, público, cualquiera va a poder ejecutarlo. Y si son privados, solamente van a ser ejecutables visibles dentro de la misma clase. Y la idea con esto es tratar de blindar ciertos atributos o dejar como privados ciertos métodos que son solamente de uso interno, que no queremos ni necesitamos que lo puedan ver otros objetos, y dejar obviamente como visibles todos los que exponen el comportamiento que va a tener el objeto cuando empiece a interactuar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una clase cuenta bancaria y tenemos el atributo saldo, ¿qué pasa si ese saldo, ese atributo fuese público? ¿Qué creen que puede llegar a pasar en ese caso? Y que no sea muy beneficioso para nuestro sistema, obviamente, o para el objeto que lo contiene. ¿Qué les parece que puede pasar con un atributo saldo de tipo entero para un objeto cuenta bancaria que sea público? Perdón, Ignacio, que me entrometa. Recuerden que algo público es, como dijo el profe, puede ser accesible desde cualquier parte del programa. Ahí les di un puntapié como para formular la respuesta. ¿Qué les parece que puede pasar con ese atributo? Pueden activar el micrófono, escribir por el chat. ¿Qué puede pasar? Que cualquier otro objeto que esté interactuando con esa cuenta bancaria pueda modificar según le parezca o según quiera el atributo saldo de la propia cuenta. ¿Y qué problema trae esto? Que no hay un control sobre esas modificaciones. ¿Cuál es la idea de mantenerlo privado? Que sea solamente el propio objeto el que pueda manipular el saldo que posee. Si tiene que sumarlo, si tiene que restarlo, realizar validaciones, controles, que ese saldo se mueva entre ciertos valores preestablecidos. ¿Se entiende? Entonces,
al mantenerlo privado, los métodos que exhiben comportamiento y que sean públicos o también privados van a poder manipularlo según convenga, según necesite ese objeto. Y para eso tenemos principalmente dos modificadores de acceso, que son el modificador private o el modificador public. Private, como su nombre lo indica, hace que tanto los atributos como los métodos sean visibles, como les decía, dentro de la misma clase. Entonces, cuando nosotros declaramos un atributo o un método, lo declaramos como private si queremos que no sea visible para el resto, y public para que sea visible para todo el resto de los objetos. Cuando nosotros decimos, o cuando la tabla muestra por defecto cuál es la visibilidad, esto significa o se establece cuando no agregamos ningún modificador antes del atributo o del método. La idea es que no suceda esto, que siempre usemos alguno de los modificadores para hacerlo más legible, más entendible y más ordenado. Y después hay un modificador específico que es el protected, que se suele utilizar dentro de las relaciones de herencia. Y fíjense que los atributos van a estar visibles para las subclases de la clase que lo contiene. Ya vamos a ver qué son las subclases, esto es dentro de la herencia, ya vamos a especificar en eso. Pero a mí me hace un poco de ruido también, pero bueno, es parte del lenguaje, que también va a estar visible para otros elementos del mismo paquete. Así que eso también es a tenerlo en cuenta, hay que tener un poquitito de cuidado con este modificador de acceso. Y ahora sí, ya entrando directamente en el concepto de herencia, nosotros tenemos que saber que la herencia es una relación que existe entre clases de nuestro proyecto. ¿Y qué nos permite hacer la herencia? Agrupar ciertos atributos o métodos que pueden ser comunes a varias clases. Y si esas clases que tienen esos atributos o métodos comunes, además tienen otros atributos o métodos que las diferencian, pueden ser clases hijas de esta clase. Entonces, nosotros de esta forma terminamos construyendo lo que se conoce como un árbol de herencia, en donde cada clase que está por encima de otra le va a heredar a esa que está por debajo todos sus atributos y métodos. Entonces, si nosotros tomamos como punto de referencia esta clase, todas las clases que estén por encima del árbol de herencia se van a llamar superclases de esta. Y todas las que estén por debajo se van a llamar subclases. O sea, esta es una superclase de esta y esta es una subclase de esta. Entonces, cada clase va a heredar todos los atributos o métodos de sus superclases. Fíjense, si yo tomo como referencia esta, todas estas que están acá arriba son superclases de esta. Por lo tanto, esta va a heredar todos los atributos y métodos de las clases que están por encima del árbol de herencia. Un ejemplo ya concreto de una relación de herencia es la relación que existe entre una clase animal, tres clases hijas que son herbívoro, carnívoro u omnívoro, y después fíjense que estas clases a su vez tienen otras clases hijas. Acá es importante que nosotros tomemos en cuenta que las clases que están más arriba en el árbol de herencia son conceptos más generales de algo que estamos representando. Y las que están más abajo en el árbol son conceptos más específicos, más detallados. Un objeto conejo va a ser más específico que un objeto animal, que es un concepto más general. Para saber si yo estoy definiendo bien una relación de herencia, lo que yo me tengo que preguntar es, ¿un conejo es un herbívoro? Si la respuesta es sí, identifiqué bien esa relación de herencia. ¿Un león es un carnívoro? Sí. ¿Un león es un animal? Sí. ¿Un omnívoro es un animal? Sí. Entonces fíjense que
esa simple pregunta me ayuda a identificar si hice una buena relación de herencia entre las clases. Y dentro de la programación o del paradigma, mejor dicho, orientado a objetos, tenemos dos tipos de herencia. La herencia simple, que es como la que se ve en la primera clase, en donde una clase hija puede tener una y solo una clase padre. Obviamente la clase padre puede tener más más de una clase hija, pero no puede tener más de una clase padre. Por otro lado, tenemos la herencia múltiple, en la cual sí se permite que una clase herede de dos clases padre, ¿sí? Entonces, en este caso, omnívoro va a heredar tanto de herbívoro como de carnívoro. Ahora, estos dos tipos de herencia los define el paradigma de programación orientada a objetos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que los lenguajes de programación orientada a objetos toman algunos conceptos y restringen algunos otros del paradigma. En este caso, Java no permite la herencia múltiple. Por lo tanto, no podemos tener este tipo de relaciones trabajando con Java. Algunos otros lenguajes de programación orientada a objetos sí lo permiten, pero en este caso con Java no van a poder utilizar esta relación. ¿Cuál era la idea con esto? Bueno, mantener un poco más simple el diseño de las clases porque puede volverse un poco complejo heredar de muchas clases padres, entonces puede hacer que el diseño se vuelva un poco complicado. Por lo tanto, Java restringe a solamente la herencia simple. ¿Y hasta dónde voy a llegar yo con mi relación de herencia? Y dependiendo de qué tan específico necesito volver un concepto. Por ejemplo, si yo voy a construir una aplicación para una veterinaria y voy a tener que registrar objetos o crear objetos de tipo animal y tal vez tenga que definir atributos comunes a todos los animales como nombre, dueño, etcétera, edad. Ahora, si necesito diferenciar entre los distintos animales, necesito un nivel más en mi árbol de herencia. Entonces, creo la clase perro, la clase gato y la clase ave. Esos atributos que yo les comentaba van a ser comunes si los defino en la clase animal para todos los animales, pero tal vez en perro necesite el atributo raza, en gato necesite algún otro atributo, lo mismo para ave. Si con esta diferenciación para las necesidades del cliente, las necesidades del sistema, ya cubro, no necesito más niveles en mi árbol de herencia. Pero si, por ejemplo, para tal vez la clase perro, yo necesito atributos específicos como, por ejemplo, estructura ósea de un pastor alemán y tal vez necesito crear esa clase. Si necesito para ciertos perros guardar, por ejemplo, o almacenar la temperatura em, promedio que tiene un animal, por ejemplo, solo para un dálmata, y necesito crear la clase dálmata. ¿Se entiende? Lo mismo para el resto. Ahora, no es necesario que cada rama del árbol de herencia tenga la misma cantidad de niveles. Si para ave yo solamente necesito uno o dos atributos y no necesito generalizar, hacer más particular el concepto, simplemente queda hasta acá, esta clase no sería necesaria y es correcto diseñarlo de esa forma. Entonces fíjense que también para saber si está bien armada nuestra relación de herencia, yo pregunto, ¿un pastor alemán es un perro? ¿Un pastor alemán es un animal? Y fíjense que la respuesta es sí. ¿Por qué aclaro esto? Porque he visto que algunos trabajos eh, han tenido ya algunas relaciones de herencia que no estaban muy bien definidas, porque no cumplían con esta restricción. Fíjense que animal es un concepto más general
y pastor alemán es un concepto más específico, con muchos más detalles. ¿Y qué es una clase abstracta? Es una clase que, valga la redundancia, nos representa a un concepto abstracto dentro de nuestro sistema. Si yo voy a registrar en una veterinaria animales que sí o sí tengo que identificar si son pastores alemanes, dálmatas, gatos persas o gatos siameses, y no voy a crear nunca una clase o un objeto de tipo animal, esta clase la tengo que definir como abstracta. Una clase abstracta no puede ser instanciada. Yo no voy a poder crear objetos de tipo animal. ¿Y por qué tenemos esta restricción? Porque es un concepto que solamente se utiliza para agrupar las características comunes de el resto de las clases. Ahora, ¿es obligatorio que la clase padre de un árbol de herencia sea abstracta? Y no, puede ser que yo tenga que a lo mejor para algunos casos particulares registrar solamente un objeto animal con nombre, dueño, edad, simplemente eso. Entonces esta clase debería poderme permitir crear objetos y no debería ser abstracta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Se va escuchando bien? ¿No hay ningún inconveniente con eso? Bueno, perfecto. Entonces, otro de los conceptos que tenemos en el trabajo es el de redefinición de métodos. Nosotros podemos tener redefinición de métodos sin herencia, que es cuando esa redefinición está dentro de la misma clase. ¿Y qué es la redefinición de métodos? Es la posibilidad que nos da el lenguaje de crear métodos o comportamientos que representan a un mismo concepto, pero que se ejecutan de modos diferentes. Entonces, si yo tengo un automóvil, una clase automóvil, y los objetos automóviles van a poder acelerar de diferentes formas, yo puedo crear dos métodos que se llamen exactamente igual, pero la restricción es que tienen que tener diferente cantidad y tipo de parámetros de entrada. Entonces yo puedo tener para un automóvil un método acelerar que reciba un entero y que reaccione de alguna forma, y otro método acelerar que reciba un entero, pero además también un booleano y que tenga un código, obviamente, que haga que el objeto reaccione de una forma diferente. Ahora, cuando nosotros tenemos herencia, la redefinición de métodos lo que nos dice es que nosotros podemos especificar que una clase hija, un objeto hijo, pueda comportarse de forma diferente para un mismo mensaje con respecto a su clase padre. Si nosotros tenemos este diseño, nuestra clase automóvil y nuestra clase hija automóvil de carrera, cada vez que a un objeto de tipo automóvil de carrera le llegue el mensaje o se le invoque el método acelerar, va a ejecutar el código que heredó de su clase padre. Un objeto de tipo automóvil, suponiendo que esta no es una clase abstracta, también cada vez que reciba o se le ejecute el método acelerar, va a ejecutar ese mismo código, porque lo tiene definido. Pero si nosotros decimos un automóvil de carrera, que es un concepto más específico, acelera distinto que un objeto, un automóvil común, lo que yo puedo hacer en esta clase es redefinir el método acelerar. ¿Y cómo se hace? Dentro de la clase, creando un método con el mismo nombre y los mismos parámetros de entrada que el de la clase hija. Entonces, lo redefine o sobrescribe al método que hereda de la clase padre. Ahora con este diseño, un automóvil, cada vez que reciba el mensaje acelerar, va a ejecutar el acelerar que haya definido en su clase. Del mismo modo, fíjense para este diseño, cuando a un objeto círculo
le llega el mensaje borrar, va a ejecutar el código que definió en su método borrar. A un objeto cuadrado va a ejecutar el que hereda de la clase forma, porque fíjense que al no haber redefinido, sobrescrito el método borrar, va a ejecutar el que heredó de su clase padre. Otro de los conceptos de este trabajo es el de atributo de clase o atributo estático. Y son atributos que pertenecen a la clase y no a los objetos o instancias de esa clase. ¿Qué significa eso? Que estos atributos van a ser compartidos por todos los objetos que se creen a partir de la clase. Es un valor que no puede ser diferente en cada uno de los objetos, por lo tanto, nosotros lo podemos definir como estático. En UML se identifican subrayándolos. En Java ya van a ver en un ejemplo práctico cómo se definen este tipo de atributos. Y acá tenemos que saber que si algún objeto modifica el valor de este atributo, ese cambio se va a ver impactado o lo van a ver todos los objetos de la clase. Por ejemplo, si yo tengo una clase caja de ahorro con descubierto y todas las cajas de ahorro de este tipo van a tener el mismo límite para girar en descubierto, a ese atributo lo definimos como estático y si se modifica, esa modificación va a ser igual para todos los objetos. Y del mismo modo que los atributos estáticos, tenemos también los métodos estáticos en Java, que son métodos que se pueden ejecutar sin necesidad de crear una instancia de la clase. Por ejemplo, si yo quiero informar cuál es el valor para girar en descubierto de una caja de ahorro, fíjense que esto, al ser un atributo de clase, yo declaro el método como estático y directamente devuelvo ese valor que es el valor del atributo de clase. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer algún cálculo, algo que no necesite nada de los atributos comunes de un objeto, directamente lo puedo declarar como estático y que me devuelva el resultado. Un ejemplo típico de esto es en la librería de Java, la clase math, que tiene todas las operaciones matemáticas. Recibe como parámetro los operadores, hace el cálculo y devuelve el resultado. Para eso, directamente se ejecuta con el nombre de la clase, punto, el método, y no es necesario hacer un new de math, crear una instancia, crear un objeto. Directamente se ejecuta el método estático y nos devuelve el resultado que esperamos. Y por último, en este trabajo, si bien algunos ya lo hicieron, sí van a tener que implementar paquetes. ¿Qué son paquetes? Son contenedores de clases que nos permiten organizar nuestro proyecto según algunos conceptos específicos o relaciones que puedan existir entre ciertas clases. Lo ideal es tener un paquete que agrupe a esas mismas clases. Fíjense en este ejemplo que está a la derecha. Nosotros tenemos en un paquete, podemos tener el método main, en otro paquete todas las clases del modelo, las clases más básicas, que pueden ser cliente, proveedor, venta, producto, etc. Y en otro paquete todas las clases relacionadas a lo que es la interfaz gráfica, o en nuestro caso, si lo implementaron con el menú por consola, todas las clases que gestionan ese menú. Lo ideal es siempre tener bien divididas esas clases y no tener, por ejemplo, dentro de una clase de tipo modelo o una clase de tipo entidad como producto, tener código que utilice, por ejemplo, el menú para interactuar con el usuario. ¿Se entiende? La idea es separar bien esas responsabilidades y que no se mezclen dentro de nuestro código.
¿Qué es lo que nos permiten los paquetes? Es no solo organizar dentro del proyecto, sino también en el file system o en el sistema de archivos. Por cada paquete que nosotros tengamos va a ser una carpeta que va a contener todos los archivos .java. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Llegamos bien hasta acá? Si surge alguna duda cuando estén revisando nuevamente o cuando estén viendo por primera vez el video, no duden en escribir a través de la mensajería, en consultar, en preguntar. Recuerden siempre que está muy bueno que puedan ir enviando el avance, no solo del proyecto, del código, sino también del informe, para que yo les pueda ir dando una devolución, los pueda ir guiando, los pueda ir ayudando y que puedan ir puliendo, mejorando cualquier tipo de duda que tengan o problema que tengan dentro de la resolución del trabajo. Nada más de mi parte. Los voy ahora a dejar con Carlos, si bien yo me quedo escuchando por cualquier duda, pregunta, pero ahora con él van a ver la parte práctica de todos estos temas y que les va a servir mucho para la resolución del trabajo. Ahora sí, dejo de compartir, te cedo el control, Carlos, para que puedas seguir con la tutoría. Buenas noches a todos, ¿se me escucha bien? Gracias, Ignacio. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, ahora en un segundo voy a compartir código. Muy bien. ¿Se ve bien entonces? Sí, se ve perfecto. ¿Podrás Perfecto. hacer un poquitito de zoom, a lo mejor al código, Carlos, para que Sí, se vea un poquito mejor? cómo no. Se ve bien y se distingue, pero por las dudas sí se puede. Por las dudas, sí. Dame un segundo. Ahí se ve mejor. Creo que se ve un poco igual. Eh, Tal vez ahí en View, en la opción View, Carlos, ahí tengas la opción para hacerle un poco de zoom. Uno, Ah, no, tal vez no. full screen. ¿Es el mismo? No, no sé, no creo que sea ese. Si no, a ver, si no clic derecho sobre el código, a lo mejor ahí te... Dame un segundo. ¿Se dejó de compartir por las dudas? No, no, se sigue viendo. Quedó ¿No? pausado. Segundo. No sé, depende de los IDE, a lo mejor si haces control y con la rueda del mouse tal vez hace un poco de Capaz que zoom. con Alt Sí, Claro, o y alt o spoilear. scroll, claro. ahí se ve un poco mejor. Ahí quedó congelado, El anterior. sí. Vuelta. ¿Ahora? No, sigue congelado. Yo creo que tal vez necesites dejar de compartir y después compartir de nuevo. No. ¿Se sigue viendo? Porque yo ya no estoy compartiendo pantalla. Sí, quedó como congelado. El Em, resto ve lo mismo que yo, ¿no? Sí, se ve congelado. ¿Podré salir y volver a entrar, Ignacio? Sí, creo que sí. No hay Hazlo. problema. Ahí lo hice. ¿Se pudo? Sí, ahí te vemos de nuevo, pero todavía no la pantalla. ¿Todavía ves la pantalla? No, no se ve la Ah, pantalla. genial. Bueno. Ahí. Ahí está, ahí se ve y sí, se ve ahora con Se más ve un zoom. poquito mejor. Bien. Sí, ahí se ve perfecto. Eh, bueno. Más o menos los voy a ir guiando en lo que es la confección de este trabajo práctico. Uno de los puntos, si ustedes se pueden ver bien, vamos a ver plasmados los conceptos y algunas de las cuestiones que les pedía que ustedes tengan que modificar en el proyecto, ¿sí? En este caso, si recuerdan, nosotros estábamos trabajando con una biblioteca, es el mismo proyecto que dimos para que es la clase técnica y el trabajo práctico número 2.
Y en este caso, el trabajo práctico número 3 nos pedía inventar algunos requerimientos ficticios, ¿sí? En este caso, vamos a suponer que ahora la biblioteca no solo va a tener que trabajar con los libros físicos, sino que también va a tener que trabajar con recursos digitales, ¿sí? En este caso, a mí se me ocurrió poner los ebooks y los audiolibros. Y además de todo esto, la biblioteca necesita rastrear el número total de los recursos, tanto libros físicos como digitales, en todas las bibliotecas y categorizar los recursos según el tipo, ¿sí? Para eso vamos a crear una jerarquía de recursos, ¿sí? Acá vamos a ver un poco plasmado lo que es el concepto de herencia, donde vamos a manejar los libros, los ebooks y los audiolibros, ¿sí? Y vamos a definir comportamientos comunes para todos los recursos, ¿sí? Pero con implementaciones específicas para cada clase hija, ¿sí? En este caso yo voy a utilizar una clase abstracta, ¿sí? De lo que es el recurso y todas las implementaciones específicas para cada clase hija. Vamos a contar el número total de los recursos, tanto físicos como digitales. Vamos a mantener una gestión de colecciones, ¿sí? Para que solamente nos diga cuáles son los que están hoy disponibles para sacar en la biblioteca. Y con esto vamos a incorporar herencia, clase abstracta, redefinición de métodos, atributos estáticos, y vamos a reforzar algunos conceptos que ya hemos aplicado, que son modificadores de acceso y los array lists, ¿sí? Hicimos algunas modificaciones al proyecto. Hasta acá, digamos, vamos a ver todo lo que más o menos el trabajo práctico les pide, ¿sí? Yo ahora les voy a contar cuáles fueron las modificaciones que se hicieron en el proyecto anterior y las vamos a ir viendo un poco en el código. Respecto a lo que son los temas de herencia y clases abstractas que recién nos estuvo explicando el profesor, ¿sí? Vamos a aplicar la idea de crear una clase abstracta, en este caso la mía va a ser recurso, ¿sí? Recuerden que teníamos recursos tanto físicos como digitales, que lo que va a hacer es representar cualquier tipo de recurso dentro de la biblioteca. Nosotros dijimos tres: los libros, los ebooks y los audiolibros. Entonces con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear clases, ¿sí? Que se llamen de esa manera, y que lo que van a hacer es heredar todo lo que contenga la clase padre, que se llama recurso, ¿sí? Y recurso lo que va a hacer es definir atributos comunes para cada una de estas clases hija, como pueden ser el título, el autor y un método abstracto, ¿sí? Que se va a utilizar para poder mostrar los detalles que tenga cada libro, que después cada subclase lo va a utilizar a su forma. En esto de la herencia vamos a ver una redefinición de método, ¿sí? Lo que vamos a hacer es redefinir justamente ese método abstracto que hicimos mostrar detalle en cada una de las clases hijas. Y con eso vamos a poder mostrar la información específica que tenga cada una de las clases. Por ejemplo, un ebook cuántos megabytes pesa y un audiolibro cuántas horas dura. Por ejemplo, esas son algunas de las diferencias de las clases hija que lo vamos a tener en cada una de las clases que vayamos definiendo a partir de la clase abstracta recursos. Después vamos a tener los métodos toString, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Lo vamos a tener en cada subclase como para personalizar algo y que ustedes puedan ver cómo también los métodos de Java los podemos modificar. Vamos a tener atributos estáticos, ¿sí? En este caso, si recuerdan, la biblioteca necesitaba contar la cantidad de recursos. Bueno, vamos a utilizar un atributo estático y vamos a agregar un método estático, ¿sí? Que nos va a servir justamente para manejar ese recurso que nosotros vamos a definir. Lo vamos a ver. Modificadores de acceso, nosotros ya hemos utilizado public, ¿sí? Hemos utilizado tanto métodos como atributos. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle el uso de lo que son private y protected, ¿sí? Ya vamos a ver para qué se usa cada uno, y vamos a especificar un poco más el uso de lo que son las array lists. Ya lo hemos visto en la clase técnica de Java, pero básicamente lo vamos a utilizar para poder ir gestionando lo que son los libros, los ebooks y los audiolibros dentro de toda la lista de recursos y así poder mostrarlo en la biblioteca. Les voy a dejar al final de la clase principal todas estas recomendaciones y algunos recordatorios puntuales que no se lo tienen que olvidar en ningún momento del trabajo práctico, ¿sí? Acuérdense que los atributos públicos son accesibles de cualquier parte del programa, privado solo dentro de la misma clase, y protected se usa para herencia. Va a ser accesible tanto de la misma clase como de su subclase. Recuerden que acá no aplicamos multiherencia, y que una clase abstracta se define de la siguiente manera para poder utilizar un poco todo esto de la herencia, para que no tenga que instanciarse directamente en ninguna otra parte del código y que me sirva como modelo, ¿sí? Yo la pueda utilizar con sus métodos y todo lo que derive para poder implementarlo en cada una de las clases hijas. Recuerden que aquí vamos a tener que utilizar el menú, ¿sí? Yo voy a tener una
gestoría de paquetes, digamos, que ya van a tener que empezar a entender cómo se utiliza, ¿sí? En este caso, yo dentro del modelo les dejé todas las correspondientes a cada una de las clases, y en un paquete que es principal, todo el menú, la clase principal y todo donde vamos a tener la puerta de entrada del programa, ¿sí? Es básico, es sencillo, pero es una primera vista como para que ustedes entiendan cómo ir organizando. Si ustedes se fijan donde tienen el proyecto, van a tener estas dos carpetas dentro de lo que es el SRC. Eso es lo que les explicaba el profesor, con que este file system lo que hace es ir metiendo todos estos archivitos adentro de estas carpetas, ¿sí? Obviamente, toda esta organización requiere un llamado en el código, ya lo hemos visto, pero por las dudas se los voy a decir y se los dejo mencionado en el código, ¿sí? Básicamente vamos a decir que esta clase principal va a trabajar dentro de este paquete, ¿sí? Y vamos a importar cada una de las clases, ¿sí?, que vamos a utilizar, siempre referido al paquete donde están ubicados, ¿sí? Esta es la forma de trabajar con paquetes, de una forma muy buena para organizar y para mantener el código de forma escalable, ¿sí? Y otra vez lo que ya explicamos en la clase técnica, la importación del Java Util Scanner, ¿sí?, para poder utilizar el menú. Se utiliza ya de una forma muy sencilla, ya lo hemos visto, por las dudas lo repaso rápido, ¿sí? Vamos a tener la clase pública, ¿sí?, el main, la puerta de entrada al sistema, y vamos a empezar a crear un objeto de tipo escáner para poder leer los datos que el usuario ingrese por consola, ¿sí? Y aquí ya vamos a tener algunas pequeñas interacciones, ¿sí? Vamos a crear un objeto proveniente de la clase biblioteca, ¿sí? Y vamos a definir una variable de tipo int para ir almacenando las opciones. Vamos a tener el sistema de gestión de biblioteca. Esto es solo una salida por consola para darle una referencia al usuario de dónde está situado y las diferentes opciones, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, es bastante sencillo. Lo que se hace es indicarle al usuario que elija una opción. Esto se va a almacenar en la variable que ya definimos de tipo int, y lo que va a hacer es ir siguiendo a la siguiente línea, ¿sí? Un condicional, ¿sí?, propio de programación lógica para poder trabajar con la clase autor. Ya vamos a ver cada una de las clases, donde nos va a pedir el nombre y el apellido, y con eso va a poder crear una clase autor. Fíjense, para los que no han usado esto y sí han instanciado todo esto a pata, ¿sí? Fíjense que en este caso nosotros vamos a instanciar con la información que el usuario ya nos está ingresando de consola. Esto es lo que se necesita en la aplicación de un menú, ¿sí? Ya no van a poder ustedes instanciarlo pasándole todos los parámetros cuando creen el objeto, sino que lo van a tener que crear a través de variables, ¿sí?, que van a receptar lo que el usuario ingrese dentro de la opción, ¿sí? Y vamos a definir una variable para lo que es el recurso general. Recuerden que tenemos tres: los libros, los ebooks y los audiolibros, ¿sí? Entonces, seguimos usando programación lógica, ¿sí?, lo que vieron en el semestre anterior, donde si la opción es 1, nos va a pedir el año de publicación. Muy importante, evitar el uso de las ñ, ¿sí? Uno nunca sabe con los caracteres que trabaja otro compañero, ¿sí? Así que esto es muy importante, sobre todo porque Java está basado en el inglés, ¿sí? Y vamos a instanciar, ¿sí?, un nuevo objeto libro, ¿sí?, a partir de esta variable que fuimos definiendo. Por eso es necesario definir esta variable y ya asignarle un valor root, ¿sí? Lo máximo que puede llegar a pasarle es que le tire advertencia y demás, pero siempre es importante que se inicialicen todas estas variables con las que nosotros después vamos a crear un objeto a partir de todo lo que nosotros les pasemos, ¿sí? En este caso le vamos a pasar el título y el autor, que ya lo ingresamos antes, y le vamos a agregar el año de publicación, ¿sí?, como nos lo indica la etiqueta. Si no es la opción 1, va a ser la opción 2, ¿sí? Recuerden, estamos agregando un libro, un ebook, un audiolibro. En este caso vamos a ir a un ebook. Aquí ya vamos a ver una principal diferencia, que ya vamos a ver cómo le explica la herencia. Necesito que primero entiendan el manejo. Y acá vamos a ver que un ebook tiene la diferencia de que se expresa en megabytes, ¿sí? Entonces vamos a tener que pedir un tamaño. Y aquí opté por otro tipo de dato, que ya no es int, sino que es double, porque puede ser que los megabytes tengan valores con coma, ¿sí? No suelen ser exactos, entonces bueno, necesito valerme ese tipo de dato, lo defino y voy a utilizar esta misma variable, que si se fijan yo lo definí fuera de los condicionales. Esto ya es cuestión de programación lógica, pero por las dudas se lo recuerdo. Yo defino una variable para luego utilizarla en los condicionales, ¿sí? Y voy a instanciar un objeto ebook con el título, con el autor, que ya venía de antes, y ahora con el tamaño, ¿sí? Quizás no voy a tener el año de publicación, sino el tamaño. Esto se los hice a propósito para que ustedes vean las diferencias de por qué necesito realizar la herencia a partir de lo que es un recurso.
Y si no, la opción 3, ¿sí? Que va a ser un audiolibro. Y acá ya no es ni tamaño y no es año de publicación, sino que es la duración en horas, ¿sí? Va a ser un audiolibro, es algo que lo distingue. Puede también tener el peso, puede tener un montón de cosas. Yo solamente busqué cuestiones que sean distintas para que ustedes puedan ver bien la aplicación de cada clase hija. Ya las vamos a ver. Necesito que entiendan el manejo. Y vamos a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Con esta misma variable para los recursos, vamos a crear un objeto de tipo audiolibro. También con el título y el autor, solo que ahora vamos a necesitar la duración en horas. Con esto vamos a llamar a un método que tenemos en la clase biblioteca que se llama agregar recurso y le vamos a pasar este objeto que creamos, que lo almacenamos dentro de la variable, ¿sí? Como parámetro. ¿Para qué? Para que agregue un recurso. ¿Por qué recurso y no libro? ¿Por qué recurso y no ebook? ¿Por qué recurso y no audiolibro? Porque estamos trabajando con herencia, ¿sí? Nosotros al recurso le damos una forma, lo usamos como un modelo y le damos una forma. Si es con megabyte, le vamos a dar la forma de ebook. Si es con horas, le vamos a dar la forma de audiolibro. Si es con año, le vamos a dar la forma de libro físico. ¿Sí? Opción 4, esto es solamente para que ustedes vean cómo se puede ir utilizando el método toString, que lo tengo definido en la clase recurso. Ya lo vamos a ver, donde vamos a poder mostrar los recursos. ¿Sí? Vamos a usar el contador, ¿sí? De recursos. Esto es para que vean más o menos lo estático y cómo está definido. Ya lo vamos a ver en la clase. Para mostrar cuántos recursos tenemos y simplemente esto después lo vamos a hacer en la clase recursos con un array list para poder mostrar todos los recursos que tenemos registrados. ¿Sí? Esto simplemente lo pueden agregar para que si no es ninguna de todas estas opciones, que replique opción no válida, ¿sí? Y el 6 para romper todo este ciclo y salir del sistema, ¿sí? Cumple con el while y cierra la escala. Esto es lo único que va a ser mi clase principal por ahora. Es manejo de paquete, trabajo de menú y voy utilizando la creación de los objetos a partir de las clases, depende como a mí me convenga y cómo yo lo tenga definido con este nuevo requerimiento que tuve que dejar. Y la primera clase que vamos a ver ahora, ¿sí? Es la clase recurso. Disculpen, ya hago zoom. Ahora, fíjense que ya no estamos trabajando en principal, sino que estamos trabajando en modelo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a declarar este paquete. Y fíjense la particular forma que tiene Java y la programación orientada a objetos de declarar una clase abstracta. ¿Sí? ¿Por qué la declaro abstracta? Porque yo necesito usarla como modelo, ¿sí? Yo ya tengo en claro que mi trabajo práctico me está pidiendo que yo tengo que usar herencia, entonces yo sé que como Java no me permite la multiherencia, necesito sí o sí una clase padre. Bueno, va a ser una sola clase padre y puede tener muchos hijos. Perfecto. Y la biblioteca me dijo, yo voy a tener libro físico, voy a tener ebooks y voy a tener audiolibros. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Clase abstracta y esta es la forma de definirlo, ¿sí? Y acá vemos la clase de curso. Y acá vamos a ver algo muy particular que es el protected, ¿sí? Generalmente, y en la mayoría de los casos, se utiliza ese modificador de acceso cuando yo voy a trabajar con herencia, ¿sí? ¿Por qué lo protejo? ¿Por qué necesito protegerlo a eso y no dejarlo como public? Un típico ejemplo puede ser lo del saldo que les da el profesor del banco, pero yo necesito que ustedes entiendan que esto tiene que estar protegido para que terminen de entender el concepto de herencia. Si está protegido con este modificador de acceso, ese atributo va a poder ser modificado por esta clase padre y va a ser accesible desde cada una de sus subclases o clases hija, como le llamen según el libro que hayan leído. Puede ser en libros, en ebook y en audiolibro. No va a poder ser en la clase principal de mi programa, ¿sí? En recurso o en alguno de los tres hijos. Y acá tengo atributos privados, ¿sí? Aquí, una de las principales diferencias de estos modificadores de acceso, uno es muy utilizado para la herencia y el otro es muy utilizado para otro pilar fundamental de la programación orientada a objetos, que se llama encapsulamiento. Solamente se los voy a mencionar, no lo vamos a ver en profundidad, no es materia de este trabajo práctico, solamente se los dejo y se los dejo comentado para todo aquel que quiera investigar. ¿Sí? Y al ser privado, yo se los dejé anotado aquí abajo, ¿sí? Va a poder ser accesible solo dentro de la misma clase. Va a estar encapsulado ahí. Quédense con esa idea, después lo vamos a ver más a fondo, pero quería que entiendan bien esta diferencia y cuándo uso uno y cuándo uso otro. Y ahora
vamos a usar un atributo estático, ¿sí? Lógicamente dentro de la clase padre, para implementar esa nueva funcionalidad, ¿sí? Que pide la biblioteca, que nos dijo, bueno, háganme un contador de los recursos que yo tengo. No quiero saber cuántos libros tengo, yo quiero saber cuántos recursos tengo en total. Bueno, perfecto, vamos a utilizar el atributo estático y no se olviden el tipo de dato porque no van a poder levantar el sistema, ¿sí? Esto ya lo vimos muchas veces, ¿sí? El constructor, solamente que ahora le agrego un incrementador, ¿sí? Para el contador de recursos. Nada más, se escribe de esta forma. Lo que va a hacer esto es que cada vez que se agregue un recurso nuevo, sea libro, sea ebook o sea audiolibro, cuente uno más, ¿sí? Esa es la finalidad. Los getter y los setter, ya lo vimos en la clase de trabajo práctico número 2 y lo vimos en la clase técnica, ¿sí? Lo voy a necesitar hacer para los autores, ¿sí? Y aquí voy a tener un método abstracto, ¿sí? No se olviden de que estamos trabajando con una clase abstracta. Entonces, este método abstracto, ¿sí? Con lo, o sea, con el objetivo que yo lo defino, es para después poder implementarlo, pero en mis clases hijas, ¿sí? Por eso yo estoy definiendo acá un método abstracto que se llama mostrar detalle. ¿Por qué? Volvamos al concepto de la herencia. Yo necesito mostrar los detalles de un libro y me va a aparecer seguramente el año de publicación. Ahora, si yo necesito mostrar los detalles de un ebook, me va a aparecer el tamaño en peso. Entonces, al ser distinto, yo necesito implementar ese método que traje de mi padre recurso como clase hija, pero a mi manera. En este caso con megabyte, o con año de publicación, o con la cantidad de duración. ¿Sí? Acá básicamente esta es la semántica con la que se maneja Java para poder sobreescribir un método que se llama toString. Ya lo vimos, pero lo voy a explicar un poquito más en profundidad, ya tenemos un poco más de conocimiento. Se los dejé marcado por si después lo quieren investigar, proviene de la clase Object, ¿sí? Son clases que ya vienen cuando instalamos en aquel primer trabajo práctico, si recuerdan, y todo aquello que leyeron en el instructivo. Yo instalé librerías de Java para poder utilizar estas cosas, ¿sí? Y aquí estamos viendo el fruto de todo eso. Y este override se los dejo, yo se los vengo marcando desde el segundo trabajo práctico, pero se los dejo para que vean que también es un tipo de herencia, ¿sí? Solamente que con métodos que ya vienen predefinidos de otras clases, que yo no necesito definir, ¿sí? Y simplemente me puedo valer de una concatenación con métodos que yo ya tengo definido y con atributos y objetos que yo ya he asignado valor, ¿sí? Para poder mostrarlos por consola. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Cuando yo vaya a mi clase principal, ¿sí? Y yo quiera mostrar los detalles, ¿sí? Yo voy a poder mostrar cada una de las cosas que tiene cada uno de mis clases hijas. En este caso, los ebook, los libros o los audiolibros, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un método estático, ¿sí? Recuerden que tenemos también los atributos estáticos, solamente para obtener ese contador, nosotros habíamos utilizado en el constructor y habíamos definido previamente como atributo, ¿sí? Al inicio de la clase, y lo que vamos a hacer es decirle, bueno, devolveme lo que tiene contador recursos. ¿Qué va a tener esto? El número total de los recursos. Es decir, de los libros, más de los ebooks, más de los audiolibros. Avisa así adrede, para que entiendan todo el tiempo la diferencia que hay entre el manejo de lo que es algo padre y el manejo de lo que es algo hijo, ¿sí? Y ahora vamos a ir básicamente a lo que son las clases hijas, ¿sí? Dijimos que yo tenía mi clase padre, recurso, y ahora vengo a mi primer clase hija, ¿sí? El libro. Voy a tener un libro físico. Y ustedes se preguntarán, perfecto, está buenísimo la idea, nos sirve un montón para este requerimiento ficticio, pero ¿cómo hago para aplicar herencia? Bien, esta es la palabra reservada que te fijaba en este caso y la programación orientada a objetos que estamos usando para poder heredar todo lo que tenga una clase padre, ¿sí? Ahora, si yo voy a definir una clase pública para que represente este libro físico, no se olviden del paquete, yo voy a definir esta clase pública, o sea, de tipo libro, ¿sí? Que se llame libro. Voy a usar la palabra reservada, pero yo necesito indicarle a Java de dónde quiero traer todos los atributos y métodos que yo tengo. Perfecto. De mi clase padre, recurso. Y esta es la forma en la que ustedes tienen que aplicar herencia. ¿Sí? Con esto, ustedes le están diciendo a Java que van a heredar para esta clase libro todo lo que tenga recursos. Esto les cierra un poco la teoría que venía recién explicando el profesor Ignacio. ¿Sí? Con esto yo termino de decir bien todo lo que yo definí acá, tráemelo acá, a clase libro. ¿Para qué?
para que todo lo que yo tenga dentro de mi clase recurso pueda utilizarlo y pueda redefinirlo. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Yo voy a tener un atributo particular, por eso estoy aplicando herencia, que era el año de publicación. Yo se los vine repitiendo en todo el trabajo práctico y acá lo van a ver bien explayado. ¿Sí? Es el año de publicación. Yo tengo un libro físico, sé que la distinción y el fundamento que le da a esta clase hija es el año de publicación. ¿Qué necesito? De tipo int, ¿sí? Y privado. ¿Para qué? Para que solamente lo pueda modificar la clase libro. Ahora, si yo me voy a mi clase ebook, ¿sí? También voy a hacer lo mismo. Voy a trabajar dentro del mismo paquete, porque lo veo aquí. Voy a definirlo de la misma manera con el nombre y le voy a indicar que lo extiendo de la misma clase padre. Y acá vemos lo que el profesor explicaba, que una clase padre puede tener muchas clases hijas. ¿Sí? Y en este caso, yo lo hago y el fundamento reside en que yo necesito ahora el tamaño de megabyte. Y eso a mí para libro no me importa, porque yo tengo un libro físico. Yo del libro físico me importa saber el año. En el ebook me importa saber el tamaño de megabyte. Entonces, yo lo que voy a hacer es definir el atributo privado ya con la misma lógica que veníamos de la clase principal. A ver, un megabyte. ¿Tiene números con coma? Perfecto. Bueno, vamos a usar un doble, entonces. No usemos un int, como usamos acá para el año de publicación. Y toda esta diferencia entre estas clases hijas, está bien que se dé, porque ustedes tienen un fin para usarlo así, y tienen un fin para aplicar este pilar fundamental, tan importante como es la herencia, en la programación orientada a objetos. ¿Sí? Y lo mismo les va a pasar con audiolibro. Yo ahora voy a tener ni los megabytes, ni los años de publicación, porque no me interesa. Pero ¿qué pasa con un audiolibro? Tengo la duración en horas. ¿Sí? Entonces digo, bueno, la duración en horas dura 1 hora entera o puede durar 1 hora y media. Listo, genial, voy a manejar números con coma. Entonces ya no necesito el int que yo tenía como año de publicación, sino que voy a necesitar un double. Todas estas cosas ustedes las van a definir de acuerdo a su proyecto. Yo lo que les estoy queriendo tratar de hacerles entender es que todas estas clases hijas, ¿sí? Van a definir un concepto de herencia, pero por algo, no solamente porque sí. La herencia no existe solamente sin ningún tipo de fin, sino es por esto. Y esto en la vida profesional les va a pasar un montón si trabajan con la programación orientada a objetos, porque esa es la idea de la herencia. Ahora, ¿qué pasa? Cada clase hija va a tener su constructor, ¿sí? Esto ya lo vimos muchas veces, constructores, los getter y los setter. Después si no me pueden hacer preguntas, esto es bastante básico, ya lo venimos viendo del trabajo práctico 2. Lógicamente cada una ahora con su atributo, ¿sí? Que yo necesité definir, ya parado en la clase hija, es decir, audiolibro con duración de horas, ebook con tamaño en megabytes, libro con año de publicación, ¿sí? Y otra vez lo mismo, ¿sí? Vamos a utilizar el override para redefinir lo que yo ya traje en la librería y así poder usar los getter y los setter que yo voy a tener, en este caso en la clase autor, ya lo vamos a ver, para devolver detalles específicos en esta clase de los libros físicos, en esta clase de los ebooks y en esta clase de los audiolibros, ¿sí? Hasta acá yo quiero que entiendan que por eso yo utilicé una variable de tipo recurso, porque yo, según la opción que me elija el usuario, voy a manejar acá las clases hijas, dentro de los condicionales, pero en realidad, donde yo tengo definido para crear el objeto, es en la clase padre recurso, ¿sí? Por eso que ustedes acá van a ver la creación de cada objeto, cada uno con sus parámetros correspondientes, dentro de lo que es la variable recurso, para que les cierre lo que vimos hoy en el condicional. Y aquí tengo, lógicamente, dos clases que las necesito, ¿sí? Porque yo tengo que representar una biblioteca. Y aquí vamos a ver un poco el uso de lo que es. Bueno, el public se lo dejé para que ustedes sepan que también existe y que esto puede ser accesible de cualquier lado. Porque si se quieren poner, yo este código se lo voy a pasar. Si ustedes se quieren poner a jugar un rato con el código y quieren ir cambiándole el nombre a la biblioteca, lo van a poder hacer directamente desde cualquier lugar, ¿sí? Con eso se va a terminar de cerrar la idea de lo que son los modificadores de acceso. Y acá vamos a ver otra vez cómo yo quiero proteger esta lista de recursos, ¿sí? Esto nos da la puerta de entrada para después ver otro pilar fundamental de programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. Solamente se los menciono, ¿sí? Ustedes tienen que usar, ¿sí? Una lista
lógicamente la van a tener que definir e inicializarla como vacía dentro del constructor, ¿sí? Esta es la manera, ¿sí? Según lo que ustedes tengan definido como atributo. Y acá tenemos el famoso método agregar un recurso, ¿sí? Que es el que llamábamos en todos estos lados, ya les digo, ¿sí? Aquí, biblioteca, agregar recurso, y le pasábamos como parámetro el recurso. Se los vuelvo a repetir, se los nombré así a propósito, para que ustedes entiendan de que lo que yo le voy a pasar acá es alguna clase hija de recurso, ¿sí? Todo lo que yo le asigné, según la que yo necesite usar, como usuario, que ingresé la opción aquí arriba y me valide los condicionales, pero voy a llamar a este método, agregar recurso, ¿sí? De la clase biblioteca. Y es muy sencillo, lo que va a hacer es justamente agregar un recurso a la lista. Esto ya lo vimos, ¿sí? El punto de D, no lo voy a volver a explicar, es la forma que tengo yo para indicarle un método que necesito agregar ese recurso durante su ejecución, y otro para mostrar recursos, ¿sí? Este ya estaba, simplemente les muestro otra vez el uso del isEmpty o de muchas herramientas con las que yo voy a poder recorrer la lista, ¿sí? E irlo mostrando por pantalla, lógicamente. Y me queda, por último, la clase autor, ¿sí? Solamente se los dejé, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo tiene los atributos, ¿sí? De nombre y apellido. Fíjense que yo acá los defino porque los voy a utilizar mucho en la clase principal, y en base a esos dos que yo instancie, ¿sí? Pues prestenle mucha atención a este uso del condicional, por qué lo uso para esas opciones, pero yo lo voy a usar porque el título y el apellido lo voy a necesitar para el libro, como para el ebook, como para el audiolibro, ¿sí? Entonces me valgo de esta clase con un simple método toString para que siempre me vaya devolviendo toda esta representación con una concatenación de decirme bien, el nombre del autor es este, el apellido del autor es este, tanto para un libro físico, para un ebook o para un audiolibro, según como yo haya utilizado cada una de las clases, ¿sí? Y les adjunto, por las dudas, si ustedes estuvieron usando la instanciación manual, ¿sí? Comentado, lógicamente, la demo, ¿sí? Que vimos para el trabajo práctico número 2, cuando no se requería el menú. Ahora sí se requiere el menú. Y ustedes tienen que ser capaces de trabajar con estas opciones. Mi recomendación es que lo hagan con la librería de Java, que lo importen y que trabajen con el escáner, ¿sí? Valiéndose de un do y un while y de los condicionales para trabajar con las opciones, ¿sí? Vamos a hacer una ejecución básica, ¿sí? Del proyecto para que ustedes puedan ver cómo se ejecuta, ¿sí? Esto, típico de menú, ¿sí? Fíjense que es lo que ustedes están viendo acá. Yo la biblioteca ya la tengo creada, ¿sí? Como lo vimos hoy, que se llama biblioteca municipal. Acá es donde yo le digo si ustedes después quieren jugar con el código, les pueden cambiar el nombre y van a poder acceder a ese atributo, biblioteca, desde cualquier parte del código, ¿sí? Y vamos a elegir la opción 1, 2 y 3. Vamos a agregar cada una de las clases hijas y vamos a ver por qué hice este manejo con los condicionales. Si se fijan, el autor me lo va a pedir en cada una de las tres opciones. Entonces yo le indico que ya me instancie, ¿sí? En realidad que ya me cree ese objeto autor con esos dos parámetros, ¿sí? Nombre y apellido, y los tengo definidos acá, porque después lo voy a utilizar en toda la ejecución del menú de la opción 1 a 3. Eso simplemente lo que hice acá, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ingrese el nombre del autor, en este caso vamos a usar Carlos, ¿sí? El apellido mío, ¿sí? Y vamos a ingresar un título, ¿sí? Vamos a ponerle Universidad Empresarial, siglo XXI, ¿sí? Y vamos a ponerle el año de publicación, ¿sí? 2025. Y ahí nos indica, ¿sí? Acá vemos los substring que fuimos agregando, ¿sí? Y nos indica cómo usamos bien la concatenación, porque nos da lo que fuimos almacenando en cada uno. Lógicamente esto, como está en una clase, vamos a tener que manipularlo desde un objeto, ¿sí? Pero me va a dar el recurso agregado, ¿sí? Y acá vemos cómo traigo todo lo que tengo en la clase abstracta padre recurso con el toString, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a aparecer? El recurso creado, el libro con el título, el autor como objeto y obviamente el año. Fíjense cómo se los definí a propósito, ¿sí?
sale esta variable. Y yo estoy mencionando una variable con el mismo nombre de la clase padre. Pero para que ustedes entiendan que el recurso creado y que me muestra el método toString es un hijo y es el libro físico. Por eso me sale el año. Ahora, con esto ya van a terminar de entender la diferencia. Si yo, vamos a ponerle lo mismo para que vean bien la diferencia notoria. Si yo ahora quiero agregar un ebook, ¿sí? Fíjense cómo yo me pide los mismos datos, pero ahora ya no me pidió el año de publicación. Me pidió el tamaño en megabyte. ¿Sí? Vamos a ingresar cualquiera. Y fíjense cómo vemos la diferencia entre lo que es un int y lo que es un double. Y cómo vemos la representación por consola. Y cómo vemos la misma utilización del método toString de esa variable que yo utilicé para referenciar al padre, pero en realidad es la aplicación de cada uno de los objetos hijos. ¿Sí? Nada más que en este caso con el tamaño en megabyte. Y lo mismo va a pasar con el audiolibro, pero se lo quiero mostrar para que terminen de entenderlo. ¿Sí? V21, duración en hora. 4. Suponte. Y ahí vemos la diferencia. Y volvemos a ver cómo se utiliza el double. ¿Sí? Supongamos que ahora yo quiero utilizar el array list que yo definí y que el trabajo me lo exige. ¿Sí? Perfecto. Vamos a mostrar todos los recursos que nosotros tenemos en la biblioteca. Esa fue la finalidad por la cual definimos. Vamos a pensarlo como una cajita, donde yo dije, en esta cajita de todos estos espacios vacíos, voy a tener libros, ebook, audiolibro y todo lo que se vaya poniendo dentro de la biblioteca. Perfecto. Esta opción 4, ¿sí? Ustedes lo van a ver acá. ¿Y cómo llamamos a ese método que yo tenía? Mostrar recursos de la clase de biblioteca. Y ahí vamos a ver cómo se recorrió esa lista de la clase de biblioteca, cómo se mostró ese atributo público. Nosotros lo definimos lógicamente aquí arriba, ¿sí? Pero lo podemos toquetear en cualquier lado. Y cómo vemos cada una de las cosas que nosotros fuimos registrando, ¿sí? Aquí vemos el uso de lo que en su momento fue el punto ADD que yo les decía. Cómo se fue agregando durante su ejecución, ¿sí? Y vamos a utilizar otro requerimiento más que teníamos en el TP, que son los atributos y los métodos estáticos, ¿sí? Para eso habíamos definido un contador. Y dijimos, vamos a hacerlo incremental y le pusimos el más y lo cerramos con el punto y la coma para que no funcione. Bueno, eso lo vamos a ver en esta funcionalidad 5, ¿sí? Que lo tenemos aquí. Y ahí vemos cómo utilizamos el get contador de recursos para mostrar el contador estático, ¿sí? De recursos. Y ahí vemos cómo nos dice el número total de recursos son 3. Y esto se los hice a propósito. No se los desagregué en libro, en ebook y en audiolibro para que entiendan de que ahora estamos trabajando con el padre. No estamos trabajando con la clase hija. Estamos diciendo cuántos recursos hay. No dije cuántos libros hay o cuántos ebooks hay. Bueno, son 3. ¿Por qué 3? Pues yo ingresé un libro, un ebook y un audiolibro. ¿Sí? Si ustedes aplican esto y acá les da un 1 y ustedes ingresaron 3, están trabajando mal o posiblemente con alguna clase hija. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente una verificación para mostrarles lo que hace el EL, ¿sí? Esto es manejo puro de condicional. Y vamos a romper el while, ¿sí? Con la opción 6 y se cierra el escáner. Simplemente le dejo un salida por consola que diga saliendo del sitio. Todo esto yo se los voy a dejar acá escrito, ¿sí? ¿Qué requerimientos ficticios inventé? ¿Cómo lo pensé al proyecto? ¿Sí? ¿Cómo lo modifiqué para que funcione entre una versión de lo que hicimos en el trabajo práctico número 2 y este trabajo práctico número 3? Todas las modificaciones que les hice, cubriendo cada uno de los aspectos que les pide el trabajo práctico número 3 y cuestiones principales que tienen que recordar durante todo la confección que hagan del trabajo práctico. ¿Sí? Yo este código se los voy a subir, se los voy a publicar en el foro para que ustedes lo puedan descargar. ¿Sí? Les voy a publicar solamente la carpeta SRC y recuerden utilizarlo con el IDE que ustedes más lo vean amigable o les sea más conveniente. Me abro a consultas. Este espacio es para ustedes. De mi parte, no tengo más que comentarles. Esto es lo que les preparé. Con esto ustedes van a poder cubrir todos los requerimientos del trabajo. ¿Sí? Si no tienen consultas, me lo pueden hacer después de la mensajería o al profesor Ignacio, lo que ustedes
crean conveniente. Perfecto, gracias Carlos. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran consultarnos? Buenísimo. Entonces, remarcar, como lo hago siempre, o como lo acaba de decir recién Carlos, que los canales de comunicación están abiertos, no se queden con dudas, con preguntas, con algo que no funcione, levanten enseguida la mano. Eh, lo más directo es la mensajería, pueden hacerlo en el foro si quieren discutir sobre algo puntual con el resto de sus compañeros, pero lo importante es que enseguida canalicen y evacúen todos esos inconvenientes o dudas. También es importante ir haciendo entregas parciales, borradores de los trabajos para que yo los pueda ir guiando, no desaprovechen esa posibilidad, no dejen para último momento la entrega. eh, o no dejen para último momento tampoco las consultas. Ya sobre la fecha también es más complicado poder pulir, mejorar algunas cosas. Así que la idea también de hacer las tutorías un poco más lejos de la entrega es que puedan ir trabajando ya en el entregable. Nada más de nuestra parte, desearles mucha suerte con la resolución de este trabajo y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. De nada, gracias a ustedes.